Buenas noches, hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir la palabra del Señor. Qué responsabilidad tan grande, pero qué honor también. Hoy la enseñanza va a girar en torno al capítulo 32 hasta el capítulo 34 del libro de Jeremías. Yo voy a hacer referencia a alguno de estos versículos, pero yo les invito a que terminada la enseñanza, usted pueda abrir su Biblia y pueda ubicarse en estos capítulos y pueda leerlos a detalle. Dice la palabra que de nuevo vino palabra de Dios a Jeremías, al profeta, mientras Babilonia sitiaba a Jerusalén. Y al rey Sedequías no le gustó el mensaje que Dios traía por medio de su profeta. No le gustó el mensaje que Dios traía para él. Y es por eso que lo manda a colocar preso. A simple vista, nosotros escuchando esto o leyéndolo, podemos pensar que es una situación muy injusta que por obedecer a Dios, Jeremías haya sido colocado preso, que por estar predicando su mensaje, la palabra del Dios viviente, haya sido encarcelado. Pero por supuesto, Dios no era ajeno a esa situación. El encarcelamiento del profeta fue con un propósito, fue la manera en que el Señor lo quería proteger. Estaban en tiempos de guerra, fue la manera en que el Señor estaba proveyendo alimento para el profeta. Fue la manera en que el Señor también estaba mostrando su gracia, su misericordia. Y algo interesante es que aunque el profeta estaba encarcelado, la palabra de Dios nunca estuvo, ni estará presa, ni estará encarcelada. Lo vemos también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Y sabes, aún en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, el Señor ha provisto la manera de que su mensaje llegue a nosotros. Somos nosotros los que quizás hemos endurecido el corazón y no hemos querido escuchar la palabra del Señor, pero el Señor ha provisto los medios para que su palabra sea predicada hasta donde Él ha dispuesto. Y bendito y glorificado sea el Señor por este privilegio. En ese entonces, Dios le dice a Jeremías que compre la heredad de su tío Salim. Jeremías sabía que esta tierra estaba en caos, estaba devastada. Jeremías estaba encarcelado. Entonces, ¿para qué comprar esta heredad? ¿Cuál era la lógica de esto? ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Será que él había entendido bien el mensaje del Señor? ¿Será que él había escuchado bien lo que el Señor demandaba y esperaba? ¿Por qué el Señor esperaba o quería que Jeremías hiciera tal cosa? Lo cierto es que Jeremías, como cualquiera de nosotros, un hombre, un ser humano al fin y al cabo, tuvo dudas. Comenzó a dudar. Pero él fue sincero delante del Señor y clamó a Dios. Acudió al Dios de los cielos en oración, en súplica, en ruego, en alabanza. Y el Señor responde diciendo en el capítulo 32, versículo 27: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible o difícil para mí? Hoy yo te animo a que recuerdes que el oído del Señor siempre está atento y dispuesto para escucharnos. Tú y yo debemos tener la plena seguridad y la plena convicción de que el Señor nos escucha. Pero lo cierto es que nosotros dudamos. Nosotros dudamos de que el Señor nos escucha. Y Dios responde, Él nos escucha y nos responde. Y nos responde de la manera en que ya lo conocemos, porque de esto hemos oído predicar tantísimas veces. El Señor nos responde acertadamente, el Señor nos responde con una negativa o nos responde mostrándonos que aún no es su tiempo y que debemos esperar. Vemos también que a pesar de lo absurdo o lo ilógico de la petición que Dios le estaba haciendo a Jeremías de comprar aquella heredad,
Jeremías simplemente obedeció. Dudó sí, pero obedeció. Por más absurdo que para él fuera este mandato y quizás a los que tuviera a su alrededor, él obedeció. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto como absurdo lo que el Señor hace, como algo que carece de sentido? ¿Cuántas veces hemos dudado de la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho que anhelamos ser direccionados por el Señor, pero cuando el Señor nos direcciona, nosotros no acatamos ni aceptamos su voluntad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos resistido a obedecer a la voz de Dios, diciéndole prácticamente al Señor: es mi camino el que quiero seguir, es mi voluntad la que yo quiero hacer, ella es mejor? La palabra en Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios no te está pidiendo, ni a ti ni a mí nos pide una fe irracional, pero Él sí nos pide caminar por fe. Él nos pide que confiemos en Él, confiar en la suficiencia de su palabra. Porque su palabra, mi querido hermano, mi querido oyente, su palabra es segura, su palabra es digna de ser creída, su palabra es digna de ser confiada, acatada, obedecida. Nosotros debemos desear que nuestra mente y nuestro corazón entiendan que obedecer a Dios es amarlo. No es amar de palabras, es amar con acciones, es amar con hechos, aunque esto vaya por encima de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Es obedecer y amar al Señor sin cuestionarlo. Cuando nosotros amamos a Dios, le estamos diciendo que nosotros anhelamos por encima de cualquier otra cosa hacer y cumplir su voluntad. Por eso cuando tú le digas al Señor que tú lo amas, ten muy presente que le estás diciendo: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Ejemplo tenemos con el Señor Jesús. Es absurdo que nosotros digamos: Señor, te amo, Señor, confío en ti, pero queremos imponer nuestra propia voluntad. Vuelvo y les digo, como si nuestra voluntad fuera mucho mejor, fuera más confiable. Proverbio 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es absurdo pretender subordinar la voluntad de Dios a nuestros propios deseos, como si Dios se limitara en ser un cumplidor de sueños. Dios no es un benefactor. Muchos tienen el concepto de Dios como ese que solamente está allí dispuesto a darnos lo que queremos, dispuesto a complacer nuestros deseos, nuestros caprichos. El Señor es un Rey soberano y cuando tú y yo le entregamos nuestra vida, le dijimos: Señor, haz como tú quieras, haz como tú dispongas. No te desanimo porque Él concede los deseos del corazón, pero esos que van conforme a su propósito y a su voluntad. Gloria al Señor por eso. Volviendo a Jeremías. Jeremías es uno de los principales profetas judíos reconocidos. Él su ministerio duró por un lapso de tiempo de 40 años. Fue uno de los mayores maestros de todos los tiempos. Enseñó más con su vida que con sus palabras, porque es que vuelvo y te digo, muchas veces que he tenido el privilegio de predicar, lo menciono, el ejemplo arrastra más que las palabras. Y Jeremías fue un hombre que con su vida habló muchísimo y su mensaje fue puntual.
Su mensaje radicaba en que lo esencial de conocer a Dios no es solamente rendirle un culto externo, sino esa unión, esa intimidad con el Señor, esa fidelidad de nosotros hacia Él, ese deseo de obedecerle, de obedecer sus mandamientos por encima de cualquier otra cosa. Vuelvo y te lo repito porque es algo vital. La enseñanza de Jeremías fue una enseñanza enfática, ¿sí? Y nos decía que lo esencial de conocer a Dios no era un culto religioso, vacío, externo, sino esa comunión, esa unidad, esa intimidad con Él y ese deseo de serle fiel y seguir y guardar sus mandamientos. Yo te animo a que tú puedas leer este libro. Este libro es súper interesante, es hermoso, es maravilloso y a la vez es bastante confrontante. Como vimos, Dios revela a Jeremías que Babilonia va a prevalecer contra Jerusalén debido a los pecados de Judá. La ira que provocaron al Señor por la idolatría fue tan grande que el veredicto del Señor era que iba a terminar con la ciudad, iba a quedar totalmente destruida, desolada. Sin embargo, Dios recuerda que su pacto, que su amor, que su misericordia es eterna, ¿sí? Y que Él se iba a comprometer nuevamente a traer ese pueblo que iba a quedar dispersado, para reunirlos, para hacerlos volver al lugar de esa heredad que Él le había prometido y darles seguridad. Jeremías 3:12 nos recuerda: la misericordia de Dios es grande. Dios es grande en misericordia. Él es misericordioso y no guardará para siempre el enojo. El Señor es grande en misericordia y no guardará para siempre el enojo. Los versos 38 y 42 del capítulo 32 de este libro nos dicen: me serán por pueblo y yo seré su Dios. Así como traje el mal sobre ellos traeré el bien. El Señor declara que pondrá en el corazón de aquel pueblo, de su pueblo, colocará temor, para que no se aparten más de Él, y que Él les iba a indicar y les iba a mostrar el camino. Y bendito ha sido el Señor, porque así el Señor lo hizo, y así lo está haciendo y así lo ha cumplido. El Señor ha cumplido su pacto y hoy en día tú y yo, los que somos sus hijos, recibimos esa heredad en Cristo. Cristo nos ha trazado el camino, el único camino, la verdad y la vida, para que nosotros podamos estar con el Padre, para que podamos regresar ante Él y nunca más ser desechados, y que por siempre Él sea nuestro Dios y nosotros seamos suyos, su pueblo, su posesión. Bendito y alabado sea el Señor por su palabra, por estas verdades. Esto es estremecedor, saber la magnitud del amor del Señor, saber cuánto nos ha amado el Padre. Entregó a su Hijo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. A Dios le alegra hacerte bien. A Dios le complace hacernos bien. Su propósito, su deseo es que nosotros seamos sus escogidos, seamos suyos, que nosotros podamos pertenecerle. Alguien escribió al respecto: nunca podremos sabernos más amados que cuando reflexionemos en que Dios nos quiere suyos, nos quiere para Él. No resistamos. Dios desea sanar, limpiar nuestras heridas, revelar abundancia de paz y de verdad. Alabado sea el Señor, porque para siempre es su misericordia. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es estar enojado permanentemente con nosotros, es que nosotros podamos volver la mirada hacia Él, podamos volver con un corazón sincero y genuino
nuestra mirada hacia Él, podamos tener ese enfoque hacia el Señor. Dios dio a Sedequías la oportunidad de arrepentirse por medio del mensaje del profeta. Dios le dio la oportunidad de salvar a esa ciudad de la destrucción, porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Pero el rey fue débil y el rey temió más a sus consejeros que al mismo Señor. En el rey no hubo fe, no hubo valor, no hubo disposición para obedecer. Él no quiso escuchar ni quiso probar esa misericordia y esa gracia extendida de Dios para él. Él prefirió de una u otra manera someterse a los babilonios. Los judíos, por su parte, trataron de negociar con el Señor, trataron de sobornarle. Quizás pensaron que el Señor iba a ayudarles y que iba a derrotar al enemigo de la misma manera como lo había hecho en el pasado con Ezequías, pero no fue así. Algo que vemos es que Sedequías y Jerusalén buscaron el favor de Dios. Hicieron un pacto prometiendo libertad a los esclavos. Sin embargo, los príncipes que habían dejado libre a los siervos, al ver pasar el peligro, se arrepintieron y rompieron el pacto y los entregaron al enemigo y la ciudad fue devastada. O sea, ellos creyeron más en la palabra del hombre que en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Cuántas veces tú y yo buscamos el favor de Dios a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos confiado y hemos creído más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos tratado de torcer el brazo del Señor a nuestro favor sin un arrepentimiento genuino y verdadero? ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Cuántas veces hemos colocado remiendos en nuestro caminar con Dios en vez de cortar, de romper aquello que nos sirve, aquello que no le agrada al Señor? En ocasiones, a ti y a mí solamente nos interesa es el beneficio. Solo nos interesa es conseguir el favor de Dios. Cuando tú y yo atravesamos por dificultades, nuestra intención es salir cuanto antes de esa dificultad, sin mirar, sin entender que lo que Dios está buscando es procesarnos, es cambiarnos, es quebrantarnos, es hacernos de nuevo. Dios no está tanto interesado en el resultado, sino en el proceso. Pero nosotros, por el contrario, ansiosamente perseguimos y buscamos la manera de salir cuanto antes del proceso porque nuestra mirada está en los resultados. Hoy te digo que hay una sola forma, una manera correcta, genuina y verdadera de caminar con el Señor, y es arrepintiéndonos y volviéndonos al Señor. Es hora de que tú y yo seamos sinceros con el Señor como lo hizo Jeremías. Es hora de que nuestro corazón pueda ser humilde, pueda ir ante el Señor. Hay personas que viven estancadas, personas cristianas con vidas estancadas, con vidas amargadas, con vidas en derrotas, con vidas llenas de frustración. Y ese no es el propósito de Dios para ti ni para mí. Y esto se debe a que nos falta volvernos al Señor, nos falta ser sincero con Él. Hoy podemos aprender muchas cosas. No confiemos en nuestras propias obras, en nuestra propia prudencia como lo hizo el rey Sedequías. No busquemos el favor del Señor a nuestra conveniencia, a nuestra manera, como lo hizo allá el pueblo de Jerusalén. No importa cuántas veces tú y yo fallemos, porque es probable que vamos a seguir haciéndolo. Lo importante es que una
y otra vez podamos ir delante del Señor con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón que desee volver a empezar, con un corazón que quiera encaminarse. El Señor es abundante en gracia y en misericordia para ayudarnos a retomar ese camino, sino que lastimosamente algún día esa gracia y esa misericordia tendrá también límites. La Biblia dice en Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y el Señor enderezará tus veredas. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Rindamos nuestro corazón al Señor. ¿Por qué no? Rompe ese miedo y dile: Señor, quebrántame. Señor, haz algo nuevo en mí. Esa es mi oración constante. Haz algo nuevo en mí, porque soy consciente que así como estoy en estos momentos, probablemente he superado muchas cosas, probablemente hay cosas con las cuales no lucho de la misma forma, con la misma intensidad que antes, pero eso no quiere decir que estoy completa. Eso no quiere decir que ya esa obra del Señor se ha perfeccionado. Tú y yo le necesitamos. Tú y yo necesitamos caminar con el Señor. Tú y yo necesitamos hacer una pausa. Tú y yo necesitamos volver a empezar, colocar nuestra mirada en el Señor, reconectarnos, reenchufarnos. Quizás eso que te tiene deprimido, eso que te tiene decaído, eso que te tiene sin esperanzas, cabizbajo, es precisamente eso, que esa relación con Dios tiene que ser reanudada, tiene que ser vivificada, tiene que ser reactivada. Así que orémosle al Señor por su palabra. Y vuelvo y te digo y te lanzo el desafío o la invitación: lee el libro de Jeremías. Es un libro hermoso, es un libro pertinente, es un libro que habla a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida del profeta Jeremías, Señor, por todas las enseñanzas que hoy hemos podido llevar en nuestro corazón. Te ruego que la palabra, Señor, pueda dar fruto. Te ruego que tú traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, todo aquello que nosotros debemos entregar, todo aquello que nosotros debemos rendir a ti, para que tú nos hagas una nueva vasija, para que tú nos formes, para que tú nos moldees. Gracias, Señor. Hoy queremos reconocerte en todos nuestros caminos, sabiendo que eres tú quien vas a enderezar esas veredas, Señor. Hoy queremos decirte: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Tu voluntad, Señor, me hace feliz. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga.